El Museo Arqueológico de Alicante oferta diversas actividades para celebrar la Navidad con los más pequeños. Teatro infantil, buzón real o talleres didácticos son algunas de las actividades programadas para estas fechas. La Navidad llega un año más al MARC con un completo y diverso programa de actividades lúdicas y didácticas destinadas a los más pequeños de la casa. El MARC, en colaboración con el Área de Cultura de la Diputación de Alicante, ha organizado un programa para los más jóvenes con diferentes obras de teatro que se llevarán a cabo hasta el 28 de diciembre. Además, los emisarios de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente volverán a visitar el MARC para recoger las cartas de los niños y niñas alicantinos. El Gabinete Didáctico del Museo Alicantino ha diseñado talleres de la exposición temporal Artíflex para niños entre 8 y 14 años. Los jóvenes visitarán dicha muestra y posteriormente trabajarán el cuaderno didáctico y realizarán un taller en el aula didáctica. Acércate al MARC y disfruta de las actividades que ha programado la Diputación de Alicante para estas Navidades. La Sala Parpalló de Valencia ofrece un ciclo de proyecciones para niños. Una selección de cortometrajes para los más pequeños de la casa. El ciclo de proyecciones para niños que ha organizado la Sala Parpalló de Valencia pretende llegar al inconsciente infantil para excitar su creatividad y ofrecerle la posibilidad de identificar sus inquietudes, problemas e ilusiones. Los cortometrajes de para niños se han seleccionado pensando en los más pequeños y hablando su lenguaje. Animaciones que plantean historias y situaciones típicas de la fantasía infantil y que se caracterizan por sus mensajes didácticos y su transmisión de valores fundamentales. Durante los meses de diciembre y enero, el entretenimiento está asegurado en la Sala Parpalló con el ciclo para niños. Un año más, el Gran Circo Mundial visita Valencia por Navidad. Una cita con la diversión para toda la familia. Fiel a su público, el Gran Circo Mundial ha vuelto a la ciudad de Valencia. Estará instalado por tercer año consecutivo junto al Puente de las Flores, en el Paseo de la Alameda, debido al enorme espacio de terreno que requiere toda su infraestructura circense. Este año el circo celebrará el tercer Festival Internacional de Circo Ciudad de Valencia, en cuyo marco competirán las primeras figuras mundiales de las artes circenses. El público valenciano va a tener la oportunidad de presenciar en Valencia la mejor producción de circo con mayúsculas que se haya presentado en España en los últimos 25 años. Vente al Gran Circo Mundial, en el Paseo de la Alameda junto al Puente de las Flores. El MUBIM de Valencia acoge una exposición sobre el artista circense de los años 30, Francisco Sanz. Francisco Sanz y otras figuras del circo es una exposición que presenta a todas las figuras del espectáculo circense a través de los carteles publicitarios, los programas de sus actuaciones y otros materiales gráficos, así como un gran número de fotografías de la época, además de 2 muñecos emblemáticos de Sanz. Francisco Sanz Baldoví, ventrílocuo y creador de un famoso espectáculo de autómatas, es junto con Antonio Martínez Latour una de las figuras más emblemáticas del espectáculo valenciano de la primera mitad del siglo XX. Visita la exposición del MUBIM Francisco Sanz y otras figuras del circo en Valencia y conoce más a fondo el maravilloso mundo del circo. Llega una visita muy esperada por los niños y los no tan niños, la de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. Las calles de Valencia se engalanan y se visten de luz para celebrar el acto más esperado por los más pequeños, la cabalgata de los Reyes Magos. El día 5 de enero, Melchor, Gaspar y Baltasar atracarán en el puerto de Valencia y se unirán a un desfile espectacular en el que prima la participación ciudadana. Tras el paseo por la ciudad tendrá lugar la ascensión de los 3 reyes al balcón principal del Ayuntamiento de Valencia, uno de los momentos que más ilusiona a los niños. Una de las tradiciones más arraigadas en la cultura española es la celebración de la Noche de Reyes, cuando niños y mayores se llenan de ilusiones y esperanzas. No te pierdas la cabalgata de Reyes que recorrerá las calles del centro de Valencia, el día 5 de enero a partir de las 6 de la tarde.